voy a ir eso, mostrando algunas imágenes, la mayoría de cosas que yo he ido haciendo, pero para tratar de contar un poco cómo ha sido mi proceso, un poco de tomar conciencia de eso. Por ejemplo, tomar conciencia de la importancia a día de hoy de los relatos, de cómo nos atraviesan los relatos, de la cantidad de relatos que a día de hoy nos están conformando nuestra psique, nuestra esperanza, nuestra desesperanza, todo esto, ¿vale? Porque no es tan raro, es decir, es algo, pongo esta imagen que es pues un dibujo así que hace un poco una reivindicación de la imaginación. Se puede decir que todo mi trabajo de algún modo tiene esa cosa, esa intención de fondo, porque la imaginación en nuestra sociedad como que parece que la hemos dejado así un poco como para pasar el rato, ¿no? O sea, lo importante es mover los productos, ¿no? Las mercancías, los bienes de consumo, el dinero, etcétera, ¿no? Y parece que la imaginación, bueno, pues es un adorno, ¿no? Como que tenemos ahí para, básicamente eso, para ver las series por la noche. La imaginación se ha quedado en eso, ¿no? Para adornar el mercado, ¿no? Pero realmente, y ahora podemos ir viendo, la imaginación es algo mucho más profundo. Podría decirse que la imaginación es casi la gran herramienta que tiene el Homo sapiens, ¿vale? Yo estudié Bellas Artes y siempre cuando se habla de arte siempre hay como mucha dificultad en definir lo que es el arte, ¿no? Y esto es ahora os la traduzco, pero esta es una definición que yo leí de Rimbaud, del poeta simbolista francés, ¿no? Que muy precozmente se retiró de la poesía, pero que de repente tiene una definición de lo que era la poesía que para mí es la mejor definición del arte. Digo también para eso, para empezar a revalorizar lo que es la creatividad, ¿no? Y él dice, el poeta o el artista definirá o habrá de definir la cantidad de lo desconocido que se despierta en su tiempo en el alma universal. Es decir, que el artista aquí no es cualquiera, es un poco un oráculo, es alguien que abre horizontes, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, pues ya empezamos a ver que a lo mejor cosas que a día de hoy damos por creativas no lo son tanto, en tanto que más que abrir horizontes nos lo cierra, ¿no? Pero bueno, eso a mí me resultó muy interesante conocer esta definición, ¿no? Vale, yo vengo de una familia de científicos, ¿vale? Mis padres son ambos científicos y me he criado, digamos, en la transición, ¿no? En ese proceso. Y entonces, en esa época había un relato en este país, y especialmente porque salíamos de 40 años de dictadura, un relato como de progreso, ¿vale? Un relato bastante que recorría un poco toda la sociedad, ¿no? Y yo, de algún modo, crecí con ese relato que hablaba de que, bueno, de que habíamos pasado una época oscura, pero ahora tocaba vivir en democracia, abrirnos al mundo, abrirnos a un Estado de Derecho, a los derechos humanos. O sea, como que de repente parecía que había un orden, algo que daba sentido, ¿no? Y yo crecí un poco creyendo eso de adolescente, pero ya cuando empecé un poco a armar el puzzle conceptual yo en mi cabeza, según iba creciendo, yo empezaba a notar que todo ese relato que yo había mamado hacía aguas por muchos sitios, ¿no? ¿Vale? Y entonces, de manera intuitiva, yo empecé a hacer viñetas que con el tiempo englobé en esta revista, que en un principio era un fanzine. Bueno, ya veis que aquí ya se apunta, ¿no? El tema del dinero como cosa fundamental, como directriz casi sagrada que mueve nuestro tiempo, ¿no? Y cómo eso de algún modo generaba una anomalía a nivel humano que lo ponía todo patas arriba, ¿no? Y fijaos que yo, por ejemplo, pongo esta imagen que a mí me gusta mucho de una película de Tati, porque de algún modo todo ese legado que yo había recibido de mis padres y de crear una democracia, de hacer las cosas conforme a una razón que nos sirviera a todos y tal, pues de algún modo el mercado lo estaba convirtiendo en algo parecido a la papelera esa, ¿veis? Que es como una columna dórica y entonces esto es lo que han hecho, es que es como una papelera. O sea, digamos como que la cultura y todo ese legado un poco del siglo de las luces se había quedado en eso, ¿no? En una cosa de desecho casi. Y esto me llevó también justamente a decir, bueno, entonces si nuestra época no es tan lista, ni tan ilustrada, ni tan racional, sino que
de algún modo, al igual que todas las épocas, todas las épocas de la historia, seguía por relatos comunes que los seres humanos nos contamos, nos creemos, y gracias a esos relatos que creemos somos capaces de colaborar, de hacer emprendimientos juntos, etcétera. Eso es la esencia del ser humano, la esencia antropológica. Pues yo me preguntaba, bueno, pues si en verdad no somos tan racionales ni tan ilustrados, es que somos exactamente igual que todos los seres humanos de todas las épocas, y por tanto nos guiamos por una serie de mitos que no son precisamente racionales, sino que son subjetivos, ¿vale? Y por tanto, por tanto me parecía interesante ver si daba con esos mitos. Ahora os los voy a contar los que yo creo, ¿no? Y luego para mí también fue muy revelador, y pongo este fragmento, que es un documental que se puede ver en YouTube gratuito, es de Werner Herzog, que es un muy famoso director de cine alemán, y en este documental, La cueva de los sueños olvidados, Herzog tiene el raro privilegio de entrar en una cueva que se descubrió a principios de este milenio en el sur de Francia, la cueva de Chauvet, que se considera la Capilla Sistina del Paleolítico. Es más antigua que la de Altamira, entre 30 y 40.000 años antes de Cristo, y nos muestra una riqueza de imágenes tal vez incluso superior a la de Altamira, en el sentido de un dominio de la anatomía y del esquema y de la capacidad de síntesis del dibujo increíble, teniendo en cuenta que esto está dibujado en una cueva a oscuras, es decir, que todo lo que ha sido dibujado ha sido retenido en la mente de los dibujantes o las dibujantas que lo hicieron, luego se han introducido en la cueva y lo han reproducido con una precisión a veces realmente increíble, ¿no? Bueno, yo lo muestro mucho en charlas como para decir, qué curioso que tendemos a pensar que los seres humanos lo que somos es homo sapiens, que sabe, ¿no? O que fabrica herramientas, ¿no? Y sobre todo porque en nuestra época es muy hipertecnológica, pero en el fondo lo que realmente nos viene a decir es que hace 40.000, 50.000 años, quizás 100.000 años, ya éramos exactamente iguales que ahora. Es decir, éramos capaces de tener la capacidad de extracción y de síntesis y tal que un ser humano prehistórico. Y en este documental también es muy gracioso, porque gracias a que esa cueva se preservó de manera milagrosa, se encuentra una flauta de hueso. Este es un paleontólogo, se pone a tocarla y resulta que la flauta de hueso está perfectamente afinada en la escala pentatónica, que es la escala más universal de la humanidad, ¿no? Entonces tenemos que estos hombres y mujeres de hace 40, 50.000, 60.000 años hacían la música con nuestras mismas escalas musicales, eran capaces de sintetizar y de dibujar y de tener una sofisticación artística exactamente igual que la de ahora o la del Renacimiento, seguramente contaban historias igual que sofisticadas que a día de hoy o más, con lo cual, quiero decir, a lo mejor esa época que tendemos a menospreciarla mucho desde nuestro presente, a lo mejor entraña muchos secretos y muchos aprendizajes que parece mentira, pero yo cada vez aprendo más mirando hacia el pasado, ¿no? Bueno, entonces recapitulando con esta idea de, pues, ¿cuál es entonces ese espíritu irracional que gobierna nuestro tiempo, ¿no? Y que no es la razón, ni el Estado de Derecho, ni los derechos humanos, porque ya sabemos que todo eso es más simbólico que otra cosa. No, ¿cuál es la esencia, ¿no? Bueno, yo detecto 3 mitos, que luego hay más. 3 mitos que vienen del mito fundacional, creo yo, que es el patriarcado, que surge en el Neolítico y, digamos, desemboca en la actualidad, no solo en toda la discriminación patriarcal, sino en estas ideas, ¿no? Esta idea del crecimiento sin fin. Este es el Dios de nuestro tiempo, ¿vale? Muy ligado al dinero. Es un Dios, además, que ya sabemos que ha muerto. Este sí que ha muerto. Otros dioses no sabemos, pero este ha muerto, porque las condiciones de posibilidad del crecimiento perpetuo ya sabemos que no existen, son una utopía. Vale. Este mito suele ir empalmado con este. El capitalismo es el único modelo posible. Si nuestro objetivo como especie es crecer ilimitadamente, el capitalismo es el sistema que mejor nos permite, digamos, prosperar o proseguir en el primer mito. Pero luego hay un tercer mito que es fundamental para tragar estos 2 mitos anteriores,
que yo lo llamo de un modo un poco raro, declive moral autoinducido, pero que se entiende mejor con la frase, o sea, con haber hecho un acto de fe, asumir la frase el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, los seres humanos es que somos así. Entonces, como somos muy chungos, pues lo mejor a lo que podemos aspirar es a un crecimiento ilimitado, que no es posible en un sistema terrible como el capitalismo, ¿no? Estos tres mitos están en todos los relatos, cualquier película que veamos de Hollywood, cualquier serie, todos tienen estos mitos insertos, ¿vale? Lo que pasa es que hay que saber desglosarlos. Pero estos son las tres grandes ideas. Luego están acompañadas del individualismo, de una falsa idea de, ¿cómo se dice?, de la meritocracia, esta idea como de que si te lo curras llegas, que ya sabemos que es totalmente falsa.